estamos en nuestra transmisión en vivo en Fisioterapia TMO. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy frecuente en casi todas las personas, que viene a ser el dolor de cabeza. ¿Quién de nosotros no ha tenido un dolor de cabeza o de repente hayamos conocido a alguien que sí ya ha tenido un dolor de cabeza? El dolor de cabeza viene a ser algo súper frecuente, casi el 60% de personas tienen este tipo de alteraciones. Entonces es importante poder saber qué hacer y cómo ayudarnos en casa. Si es que ahorita estás empezando a conectarte, recuerda que nosotros tenemos esta información y lo importante es poder compartirlo hacia todos los demás. Así que si tú deseas, puedes compartirlo y lo más importante, invitar a tus amigos que se suscriban a nuestras 3 redes que estamos en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Para el día de hoy tenemos preparado muchos materiales para poder ayudarles y de esa manera ustedes sepan qué hacer cuando hay dolor a nivel de cabeza. Esto es muy frecuente en etapas de estrés, en etapas que nosotros estamos mucho tiempo trabajando. Entonces, estoy seguro que te va a ayudar un montón. Desde aquí, un fuerte saludo para todas las personas que están conectando, como por ejemplo Joana Viviana, Michelle 0158, un fuerte saludo para ustedes. Si tienen alguna duda o consulta, no se olviden escribirnos. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que nosotros cuando hablamos de dolores de cabeza normalmente vienen a estar enfocados a este nivel por encima de los ojos, en esta parte del temporal que es muy frecuente o en la parte posterior del cuello. Normalmente se va a relacionar en aquellos momentos de mayor tensión, en aquellos momentos que tenemos mucho trabajo, de repente tenemos mucha etapa, o estamos mucho en el colegio o en la universidad y estamos demasiado tensos. Ahora, ¿el dolor de cabeza es por causa del estrés o es por causa de una mala postura? La verdad que los dos van de la mano. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo esta postura porque utilizo mucho celular o simplemente tengo esta postura por un hábito o un mal hábito, más etapas de estrés o periodos de estrés va a provocar que la frecuencia de dolor de cabeza y de cuello aumente. Si es que yo tengo una buena postura, pero tengo mucho estrés o de repente estoy trabajando demasiado, va a provocarme el dolor de la cabeza, sí, pero al tener una mejor postura va a disminuir la frecuencia. ¿Por qué es tan importante la buena postura o por qué nosotros como fisioterapeuta le damos tanta incidencia a la postura? Porque hay que recordar que el cuerpo es un todo y gracias a los músculos nosotros podemos movernos. Gracias a estos músculos que están a nivel del cuello, nosotros podemos levantar los brazos, podemos hacer este movimiento, podemos realizar los movimientos de inclinación de cabeza. Pero cuando estos músculos se quedan muy contracturados, lo que va a provocar es que los huesitos que están por encima, en este caso los huesitos del cuello, el cráneo, como están las contracturas, están tan fuertes, va a provocar que el cuello no se pueda movilizar en toda su amplitud. Una manera de poder saber si nuestro cuellito se mueve de manera correcta es colocándose frente a un espejo, sus 2 manitos a la altura de los hombros y vamos a hacer un movimiento de rotación a la derecha y a la izquierda. Y ustedes deben de sentir básicamente 2 cosas. Primero, que a la hora de mover la cabecita, al mover hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, los 2 lados tienen que ser iguales. Y segundo, buscar que no haya sonido articular. Aquellas personas que de repente a la hora de mover la cabecita empiezan a escuchar como pequeños crujidos dentro de la articulación, eso significa que la articulación no se está moviendo con libertad y por ende hay que tratar de soltar toda la musculatura superior. Entonces, primero lo que tenemos que hacer para saber si tenemos un cuellito que está trabajando de manera correcta es realizar movimientos de cabecita para saber que que los músculos del cuello están trabajando de manera uniforme y equilibrada. Pero no solamente con las rotaciones, sino también los movimientos de inclinaciones, buscando que el lado
izquierdo se mueva igual que el derecho. Y como se dan cuenta, incluido yo también, a pesar de que yo trato de movilizar el tejido, a la hora que inclino a la derecha es diferente que cuando inclino a la izquierda. ¿Se dan cuenta? A mi izquierda, cuando inclino para este lado, me cuesta un poquito más que cuando inclino hacia el otro lado. Entonces, hay que notar si es que hay alguna diferencia en algunos lados. Ya sabemos que en mi caso, tengo que trabajar más esta parte para que facilite el movimiento y que quede siempre armónico. Luego de haber evaluado en este plano y también en este plano, vamos a buscar meter la barbilla dirigirla hacia el mentón, sino como buscando sacar esta papadita que a nadie les gusta. Entonces, bajamos el mentón y tenemos que buscar de que podemos completar el movimiento y que no haya dolor en esta parte posterior. Si tienes un poquito de jalón, un poquito de estiramiento, significa que esos musculitos hay que darle un poquito más de importancia. Todavía, tranquilos, no se preocupen que vamos a ir paso por paso para poder, primero estamos evaluando, guiándolos qué hacer y poco a poco vamos a enseñarles cómo ayudarse desde casa o cuando ya decidir por visitar a un fisioterapeuta. Bien, entonces, estábamos llevando el mentón hacia el esternón y vamos a buscar bajar lentamente, buscando que la cabecita baje. Y en esa posición podemos sentir un pequeño jaloncito en la parte posterior. Entonces, de esa manera vamos viendo qué músculos son los que debemos que trabajar con más incidencia. Espero que en su casa ya estén probando su cuellito para saber qué músculos van a darle mayor importancia. Hay que recordarles siempre que, como les comenté al inicio, cuando hay dolor a nivel de cuello, aquí tenemos su cuellito, a ver, la cara anterior y ahora la cara posterior. Cuando tenemos dolor a este nivel, como se dan cuenta, hay un montón de articulaciones, un montón de huesitos. Entonces, si tenemos un músculo a nivel del trapecio muy contracturado o el angular del omóplato, otros que están alrededor de estos muy duros, imagínense, estos huesitos, estas vertebritas no se van a poder movilizar con facilidad, no van a poder girar o realizar movimientos más grandes. Entonces, hay ocasiones que aquellas personas quieren realizar un movimiento de circunducción, un movimiento amplio y se quedan trabados o de repente duermen en una posición en la cual la vertebrita no se ha podido mover y el día siguiente no pueden ni mover el cuello. Por eso es tan importante siempre autoevaluarse para saber cuánto movimiento podemos tener en el cuellito. Si tenemos dolor en el cuello y de repente a la hora de nosotros de mover el cuello y el dolor aparece justo aquí a la altura del omóplato, eso significa no solamente que hay un problema muscular, sino que también puede ser que un nervio esté pinzando y esté provocando este dolor irradiado. Así que ojo con este tipo de dolores porque ahí sí hay que trabajar de una manera más específica. Bien, chicos, no se olviden que ahorita estamos transmitiendo vía Facebook y también por Instagram. Sí les agradecería que lo compartan de tal manera más personas de repente con dolor de cabeza o quieran ustedes compartir nuestras redes sociales, lo hagan en este momento para que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda puedan escribirnos. Desde aquí un fuerte saludo para Roxy, para Charito, Sati Flores y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muy bien, para aquellas personas que recién se están integrando, el día de hoy estamos hablando de dolor de cabeza, cómo identificarlo y qué hacer ante ello. Acabamos de ver cómo uno puede autoevaluarse los movimientos de cabeza para saber qué grupos musculares tenemos que incidir un poco más. Hay que recordar que cuando el dolor de cabeza es muy seco, es decir, un dolor, si dura al menos una semanita, no se preocupen, eso el cuerpo solito va a ir mejorando. Sin embargo, si el dolor pasa más de una semana, lo ideal es siempre visitar, en este caso, a su fisioterapeuta porque vamos a poder evaluarlo y saber en qué incidir más. Bien, entonces recuerden que los consejos de este momento es básicamente para ayudarse un poco en casa, pero si es un dolor que se mantiene durante mucho tiempo, lo ideal es visitar a tu fisioterapeuta. Si tienes crisis de dolor de cabeza, es decir,
Por ejemplo, tú has detectado que ya tu dolor aparece cuando tienes mucho trabajo o de repente cuando tienes circunstancias de estrés, de mucha molestia. Recuerda que también puedes visitar a tu fisioterapeuta para que pueda controlarlo. Así que sí o sí necesitamos siempre estar en comunicación. Bien, entonces, cuando ustedes ya detectaron qué músculos son los que están más contracturados, lo que nosotros siempre recomendamos a todos nuestros pacientes viene a ser la compresa de semilla. La compresa de semilla puede ser compresa de semilla, puede ser una compresa de agua, puede ser una compresa eléctrica. Les ayuda un montón porque el calor va a hacer que el músculo que esté contracturado nos ayude a relajar el músculo. Y si el músculo se relaja, no solamente vamos a sentir que nuestros hombros bajan, sino que también va a ayudar que aumente la oxigenación, que aumente la circulación y por ende el músculo se va a nutrir mejor y se va a relajar o va a tener un efecto más a largo plazo. Muchos de nuestros pacientes de repente tienen la costumbre de que si tienen dolor de cabeza o dolor de cuello, automáticamente medicarse. En verdad, a largo plazo va a provocar que utilicen medicamentos más fuertes y más fuertes y más fuertes y no va a calmar este tipo de dolor. En cambio, si a la par ustedes toman medicamentos, pero se van ayudando con las compresas, se van ayudando haciéndose algunos automasajes que ya les vamos a indicar, va a provocar que la crisis de dolor de cabeza disminuya y por ende tengan un efecto a largo plazo. Recuerden que el cuerpo es único, entonces si nosotros lo bombardeamos de medicamentos, en un momento va a colapsar. En este fin de semana quería compartir con ustedes, pero nos comentó, y sí, estuve en una capacitación internacional, me pareció muy interesante, pero lo que más me llamó la atención es que el profesor nos comentó de que hay ciertos músculos que cuando nosotros tomamos muchos medicamentos o de repente ingerimos mucho licor, también el músculo se va a quedar con esa toxicidad. Y dentro de de estos músculos, el más importante o el que normalmente va a tener se va a quedar con esa toxicidad, viene a ser el ecón y el escaleno anterior, es decir, en esta parte anterior del cuello. ¿Y por qué tan importantes son estos músculos, el escaleno y el ecón? El ecón porque es un músculo muy muy grande, pero es el que nos lleva la cabeza hacia adelante. Entonces, si nosotros tenemos una mala postura, encima tenemos estrés, encima de esto tomamos muchos medicamentos o ingerimos mucho alcohol, o sea, lo ideal es tomar, pero con tranquilidad, pero si tomamos mucho alcohol, entonces vamos a tener muchos factores que van a aumentar la incidencia de dolor de cabeza y también del cuello. Así que ojo con esto, recuerda que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solamente para evitar dolor, sino para tener una mejor calidad de vida a largo plazo. La mayoría de nuestros seguidores tienen entre 24 a 44 años. Entonces digamos que estamos en la etapa en la cual nuestro cuerpo ya no va tan rápido como cuando teníamos, no sé, 17, 18. Entonces tenemos que cuidarnos un poquito más. Muy bien, Fernando Mangiari, un fuerte saludo para ti. A ver, cuando hablan del uso del mercurio en una terapia. Bueno, hay que tener cuidado con el mercurio. El mercurio por sí es tóxico. Sería bueno que me comentes a qué te refieres con el uso del mercurio. El mercurio viene a ser ese líquido pequeñito que lo vemos en el termómetro y hay que tener en cuenta que el mercurio por sí solo es tóxico. Y siempre que ustedes hagan una terapia alternativa o complementaria, siempre pregunten a un profesional de la salud, de tal manera podamos guiar cada vez mejor, ya que muchas veces tenemos pacientitos que de repente hacen una mezcla rara para poder ayudarse y a veces por desconocimiento pueden terminar un poquito peor o no tener los resultados deseados. Así que ojo con eso. Muy bien, entonces, ¿qué hacer cuando ya encontramos las contracturas o el músculo rígido? Lo que tenemos que hacer es el uso de la compresa de semilla. La que nosotros usamos viene a ser esta cervical, que tiene de forma de U, súper sencillo para utilizar y también beneficioso, porque como se dan cuenta, al colocarlo ya está abarcando todos los músculos que normalmente se ponen duros a la hora de cuando tenemos crisis de dolor, que básicamente son los trapecios y también los músculos escalenos y ecón que están en la parte anterior. El cuerpo es un todo y si nosotros tenemos los músculos delante muy acortados, van a ser los músculos de atrás
empiecen a trabajar de más. Entonces, cuando hay dolor de cabeza y de cuello, no solamente deberíamos buscar soltar los músculos de atrás, sino más bien buscar que todo el cuello esté calientito para que todos los músculos se relajen de la misma manera. ¿Cuánto tiempo deberíamos utilizar una compresa caliente? Lo ideal es quedarse al menos por 10 minutos. ¿Cuántas veces al día? Como mínimo una, pero si tenemos mucho dolor o mucha crisis de dolor, lo ideal es colocarse al menos 3 veces al día. Lo que yo les comento a mis pacientitos es que, ¿por qué tantas veces? ¿Se acuerdan cuando ustedes toman su medicamento, de repente si tienen dolor de cabeza y el médico le dice, no, tiene que tomarse cada 8 horas, cada 12 horas? Entonces, en vez de tomar su medicamento, la frecuencia del uso de las compresas es tal cual. Va a depender cuánto dolor tengas para que tú puedas saber cuánta frecuencia. Si tu dolor es poquito, entonces una vez al día es más que suficiente. Si tu dolor es muy alto, lo ideal es utilizarlo al menos 3 veces al día para que ustedes vean el efecto que tiene las compresas en su músculo, para que de esa manera ustedes evidencien. Muchas veces cuando vamos a fisioterapia estamos mucho tiempo con la compresa durante la terapia, pero estoy segura que si ustedes nos ayudan poniéndose ya las compresas en sus casas, entonces van a tener un mejor efecto y un efecto más rápido durante las sesiones. Bien, señor Pablo, un fuerte saludo para usted, nos manda un saludo desde Chile. Señor Pablo ha estado en una maratón, un fuerte saludo para usted, me da mucho gusto que esté presente en nuestra transmisión en vivo. Muy bien, entonces ya tenemos primero el uso de las compresas de semilla y luego de eso empezamos ya con una cremita que sea flexible. Vamos a hacernos un automasaje. Este automasaje, como les comenté, la parte más importante o lo que nosotros deberíamos buscar es que el músculo que necesitamos soltar más viene a ser los músculos de adelante, más que los músculos de atrás. ¿Por qué? Porque los músculos de adelante son los que causan ese acortamiento, esa sensación de rigidez del cuello y provoca que los músculos de atrás se empiecen a contracturar. Recordemos que el día de hoy estamos hablando básicamente de dolores de cabeza y de cuello, y ya en otras ocasiones vamos a hablar de lesiones como fascitis plantar. Igualmente, todas las personas que nos están siguiendo, recuerden que por Facebook nosotros lanzamos, podemos enlazar o compartir los videos que ya tenemos como fascitis plantar, y también en IGTV también pueden encontrar nuestros videos. Muy bien, entonces el automasaje viene a ser básicamente, como siempre les comento a mis pacientitos de forma fácil, es en forma de triángulo. Vamos a llevar nuestra mano desde el hombro, vamos hacia el esternón, y para poder saber dónde está el esternón van a sentir una cosa dura acá. ¿Sí? Si ustedes la golpean un poquito es algo duro y es básicamente la clavícula. Entonces lo que van a hacer ustedes es desde el hombro, por encima de la clavícula hasta el esternón, que es a la altura del mentón, y de ahí vamos a subir hacia la oreja, y de esta manera vamos a hacernos un automasaje tanto de forma horaria como de forma antihoraria, es decir, al revés. De esta manera buscamos soltar esta parte muscular y vamos a ir sintiendo de poco a poco cómo los músculos se van soltando. ¿Cuánto tiempo deberíamos hacer esto? Al menos unos 5 minutos al día. Lo ideal es que ustedes, si es que están de repente en el tráfico, que es lo normal, es que ustedes acostumbren a llevar un pomito de crema, pequeñito nada más, para que de esa manera se puedan soltar cada vez más. Muy bien, nos escribe dónde están nuestros consultorios. Les comento que nuestros consultorios están en Miraflores, en San Borja y también en La Molina. Cualquier consulta nos pueden escribir para que de esa manera poder darles mayor información. Luego de habernos hecho nuestro automasaje de 5 minutos en la parte anterior, recién vamos a ir a la parte posterior, en la cual lo que vamos a buscar es llevar nuestra manito que viene desde atrás, desde la escápula hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir o a qué me refiero? A ver, vamos a guiarnos con este muñequito. Y como se dan cuenta, aquí está la clavícula. Ya nos hicimos el automasaje. Vamos a poner nuestra carita. Hola. Vamos a poner, aquí adelante está la clavícula. Y el primer automasaje fue por encima de la clavícula.
Y ahora el segundo automasaje vamos a bordear, vamos a voltear a nuestro modelo y vamos a llevar nuestra manito, nuestro dedito, desde esta parte superior de la escápula. Y ustedes lo van a notar porque pasan el hombro hacia atrás y van a sentir una cosa dura. Y ese viene a ser este borde de acá. Entonces, viene desde aquí, jalan hacia adelante. De esta manera. Otra vez, bordeamos esto, este huesito, y nos vamos a ir hacia adelante. Para esto, lo que ustedes tienen que buscar es buscar aquellos puntos dolorosos que son muy frecuentes cuando hay crisis de dolor. Entonces, cuando ustedes ya lleguen a encontrar esos puntitos dolorosos, van a tratar de quedarse un poco más de tiempo a ese nivel, de tal manera el músculo poco a poco vaya cediendo. Hay ciertos accesorios, hay ciertas herramientas que ustedes pueden utilizar y quería mostrarles para que de esa manera ustedes tengan como una guía. Como por ejemplo estas bolitas de acá. Yo las compré para poder ver si es que funcionaban o no. Básicamente lo que hace es colocamos aquí y buscamos hacer esto, que es un automasaje, pero en verdad la potencia de esto no ayuda mucho, así que yo si lo vería no lo compraría, no les sugiero comprarse esto porque en verdad no les ayuda mucho. Después tenemos un equipo como por ejemplo este de acá, que, a ver, como se dan cuenta, estos de acá tienen movimiento y son como unas pelotitas. Entonces, este tipo de máquinas sí les puede ayudar para soltarse, pero la versión para el cuello viene a ser como esta. Que igualmente la sugerencia no es tanto para que se compren o no, sino más bien si es que van a comprarse algo en el mercado, sepan qué cosas les puede servir y qué cosas no les puede servir. Este de acá es un buen ejemplo porque también está lleno de bolitas, entonces al prenderlo es como la máquina anterior, pero la diferencia es que al colocarlo de esta manera va a ser mucho más fácil de utilizarlo y con la presión de los brazos ustedes van a poder aumentar la potencia del automasaje. Ahora, hay que tener en cuenta que esta máquina de acá les va a ayudar, sí, pero si el músculo está muy duro, está muy rígido, lo que les va a provocar es aumento de dolor. Por eso es tan importante que antes de hacerse un automasaje es ponerse sus compresas calientes para que de esa manera el músculo esté mucho más suave para soltarse. Ahora, ¿solamente con los automasajes es suficiente para que se vaya el dolor? No, porque el automasaje o los masajes lo que va a hacer es simplemente disminuir la contractura, pero apenas nosotros hagamos un esfuerzo como levantar un objeto o de repente simplemente peinarse, como no tenemos fuerza en los brazos, entonces el esfuerzo va a ir totalmente a nivel de cuello. Por eso es tan importante que el cuerpo siempre se acostumbre en mantenerse activo. No importa si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto o eres bajito, pero si tú tienes músculos, eso va a hacer que sí o sí el cuerpo esté más protegido. Bien, entonces vamos a colocar algunos ejercicios para fortalecer el cuerpo y evitar dolores de cabeza durante esta semana. Estén atentos. Espero que esta transmisión les ayude. Si tienen alguna consulta, no se olviden escribirnos. Y antes de terminar, como les había comentado, el cuerpo es un todo. Entonces, si hay etapas de estrés, va a provocar dolor a nivel de cabeza y cuello. Si hay una mala postura, también va a provocarlo. Entonces, tenemos que buscar que tanto la parte emocional como la postura estén en una posición ideal o que estén estables para que de esa manera tengamos menos factores de riesgo de dolor o frecuencia de dolor de cabeza o cuello. Bien, por favor, Jessica Medina, nosotros vendemos las compresas de semilla, así que al final voy a comentarte cómo conseguirlas. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos en la parte emocional? Hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus propios problemas o básicamente sus propias causas de estrés emocional, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la aromaterapia.
hay que tener en cuenta que el aroma siempre nos va a ayudar. Es como, por ejemplo, nosotros salimos a las 6 de la tarde y de repente pasamos cerca a una panadería y el olorcito del pan sí o sí nos va a jalar a poder comprar o nos va a hacer recordar la familia, otras cosas. Entonces, cuando hay dolor de cabeza, es importante también ayudarnos para de esa manera poder controlarlo. Algo que yo siempre utilizo y les recomiendo mucho a mis pacientitos viene a ser el aroma de lavanda. La marca que ustedes deseen, porque básicamente las marcas van a se van a diferenciar con respecto a la concentración de la esencia, pero la lavanda ayuda un montón. La lavanda, lo que ustedes pueden utilizar es básicamente, si es que es en aceite, colocarlo a la altura de sus muñecas y se activa ante el calor. Entonces pueden colocarlo en la mañana y en la noche para dormir con ella. Pueden utilizarlo también en spray, como lo tengo yo, y lo colocan antes de dormir por encima de la almohada. De tal manera ustedes siempre, gracias al aroma, también puedan ayudarse a relajar. Y por otra parte, tener se me traba la lengua, perdón. Un aroma rico va a ayudarles también a tener un ambiente mucho más relajado. La meditación también nos va a ayudar un montón. ¿Cómo podemos ayudarnos a meditar si de repente no tenemos espacio? Es básicamente salir a caminar, no con el objetivo de cansarse, sino simplemente distraerse y relajarse un poco. ¿Cuánto tiempo es lo ideal para poder ayudar a tranquilizarnos? Es básicamente en sí media hora. Muchas personas de repente dicen, pucha, media hora no tengo tiempo. Traten de siempre buscar a mantenerse activo, porque por ejemplo, en mi caso, me he dado cuenta ahora que manejo, es que en verdad, si es que no voy al gimnasio o si no saco a mi perro, no camino casi nada. Vamos a ver, quiero que vean lo siguiente. Este relojito tiene la característica que puede contar los pasos cada vez que yo me muevo. Entonces, si lo vemos, a ver, voy a ponerlo en esta parte superior. Vamos a ver, se ve un poquito, pero es 1000 pasitos. Y una persona debería, ahí se ve mejor, se ve 1134 pasitos, vamos a verlo acá, 1134 pasitos. Es decir, que en verdad al día no estoy, hoy día, al menos hoy, no estoy caminando casi nada, porque lo ideal es que cada persona camine 10.000 pasos al día. Entonces, si una persona básicamente se transporta a su casa en carro, en el bus, entonces durante el día en verdad no caminamos casi nada. Por eso es tan importante que nos demos el tiempo de distraernos, nos demos el tiempo para poder salir a hacer una actividad. Y si tienes la oportunidad de hacer algo ya más rutinario, como ir al gimnasio, tener una clase de baile, te va a ayudar un montón, porque vas a ayudar a que tu cuerpo se mantenga activo, vas a poder ayudar a eliminar toxinas y lo más importante, vas a poder despejarte de todo el estrés. Entonces, ante el estrés, la aromaterapia y hacer un poco de actividad física. Y algo que a mí me encanta, que no cuesta mucho, viene a ser este tipo de arañita para hacerse automasajes en la casa. Que yo creo que en verdad todos deberíamos tener uno, son súper baratos y lo único que tenemos que hacer, voy a despeinarme un poco, lo que tenemos que hacer es simplemente meterlo en la cabecita y automasajearse. Estos de aquí son muy baratos, estoy segura que lo pueden conseguir. Igualmente, si no lo consiguen o no saben dónde comprarlo, escríbanme, porque de esa manera puedo ayudarles un poquito más. Entonces, recuerden que el dolor de cabeza va a estar relacionado no solamente con una mala postura, sino también con temas de estrés. Espero que el día de hoy les haya gustado el tema. Hoy día hemos hablado de todo un poco, y cualquier consulta no se olviden que estamos en las 3 redes como Fisioterapia TMO, aquí el nombre, y nos buscan en Facebook, Instagram y también en YouTube. Así que de aquí nos vemos el próximo lunes, y durante la semana vamos a hacer el video de ejercicios para fortalecer nuestro tronco y evitar el esfuerzo de la cabeza y el cuello para poder movernos con tranquilidad. Así que nos vemos de aquí hasta el próximo lunes. Muchas gracias por su presencia.